Continúa el repunte de casos de COVID-19 en México. Tan solo ayer martes hubo un récord de contagios de infecciones en 24 horas. Se sumaron más de 10,700 casos positivos. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard informó que si la COFEPRIS aprueba la vacuna de Pfizer, llegaría en diciembre de este año y que la Secretaría de Salud ya tiene un plan de vacunación. Para hablar de todo este tema, le doy la bienvenida de nuevo a Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami, exsecretario de Salud y quien nos ha ayudado a entender cómo se está desarrollando esto tanto a nivel nacional como internacional. Julio, muy buenas noches. Hola Leo, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar en tu programa. Julio, pues un nuevo récord más ayer, ¿qué te puedo decir? Esto al revés de estarse controlando, más bien cada vez está más descontrolada la pandemia en México. Tengo esa impresión, no sé ¿tú qué opines? No, así es. Desde el principio de la pandemia, todos los modelos epidemiológicos preveían que habría lo que entonces pensábamos sería una segunda ola en el otoño, un repunte de casos en el otoño, porque otros coronavirus tienen esta conducta estacional. Y eso se verificó durante el verano en el hemisferio sur, que era el otoño-invierno del hemisferio sur, y lo estamos viendo, es lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos y está pasando en México. El problema en México es que por el mal manejo de la primera ola, nunca bajamos. Sí, para que fuera una ola tendría que haber una cresta y luego bajar, sí, y habría una segunda ola. Nunca descendimos porque se relajaron las medidas de manera prematura y por esta comunicación tan errática del gobierno, en donde no se le dice a la gente claramente que hay que usar cubrebocas, donde se mandan mensajes contradictorios como que el presidente no usa el cubrebocas y siembra dudas sobre la eficacia. Entonces, llegamos a esta segunda ola sin haber nunca salido de la primera. Y nos estamos ahogando literalmente porque ahora sí que está lloviendo sobre mojado. Y tenemos el repunte que se esperaba, pero nunca logramos bajar como se hubiera logrado hacer si hubiéramos tomado las medidas indicadas al principio de la pandemia. ¿Se podrían tomar todavía estas medidas? ¿Podría haber un cambio todavía en la estrategia o ya mejor nos esperamos a la vacuna y a ver qué pasa? No, yo creo que sería un error garrafal confiarse todo en la vacuna. La vacuna es una maravilla porque es el ejemplo más espectacular que yo he visto de cooperación internacional entre científicos. Por cierto, el gobierno mexicano ahora está apostándole eso para ayudarle a manejar esta crisis. El mismo gobierno que le asestó un golpe fatal a la ciencia en México al cancelar los fideicomisos, que era la base para los presupuestos multianuales, porque la ciencia no opera con los presupuestos burocráticos. Esos fideicomisos donde además se unían recursos de agencias financiadoras internacionales, fue una verdadera expropiación que se le hizo al presupuesto de la ciencia en México. Bueno, el mismo gobierno ahora le apuesta a las vacunas. Eso sería, hay que hacerlo y yo celebro y aplaudo que el gobierno esté haciendo las previsiones presupuestales para adquirir la vacuna. Quisiera que para ser consistentes elevaran la inversión en ciencia y se dejaran ya de estar atacando a los científicos mexicanos y del oscurantismo en que han sumido al CONACYT y entender que la ciencia es lo que nos ayuda a salir de este tipo de contingencias. Pero entre tanto, en lo que se produce, distribuye y se aplica, van a pasar varios meses. Entonces sería verdaderamente fatal que ahora nos confiemos en que como ya viene la vacuna, ya podemos relajar las medidas básicas de salud pública que debimos haber hecho desde el principio. Todavía es tiempo. Es más, ya no es que sea tiempo, es que es imperativo corregir el rumbo. Son dos acciones concretas. Imponer ya el uso obligatorio universal del cubrebocas y elevar el número de pruebas. Yo no sé si viste el informe ayer de Bloomberg. Sí, caray, qué cosa. De las 53 economías más grandes del mundo, México está en el último lugar en este índice de resiliencia en una serie de mediciones. Y la clave ahí, si tú ves cuáles son las mediciones, es que México
tenemos un índice de positividad de 62%, el más alto del mundo. Pero eso es reflejo, uno, de que sí está circulando el virus mucho, pero segundo, es un reflejo de que somos el país con el menor número de pruebas per cápita y el único país en el mundo donde esto fue una materia de política pública, donde los decisores dijeron que era un desperdicio de recursos hacer pruebas. No hay otro país que haya cometido un error tan garrafal. Entonces, en un escenario donde todas las proyecciones y las encuestas epidemiológicas y los modelos nos dicen que posiblemente una cuarta parte de la población mexicana ya se infectó con el virus y están transmitiéndolo sin saberlo por lo asintomático, la transmisión asintomática. Estás hablando de que posiblemente en México hay arriba de 30 millones de personas ya infectadas, no actualmente, pero que han estado infectándose desde el principio, transmitiendo el virus. Por eso no bajamos. Ante eso, aún con la vacuna en diciembre, van a empezar las primeras dosis a estar disponibles. Nos va a tomar la mayor parte del año próximo, ciertamente no antes del verano. Si no imponemos el uso obligatorio de cubrebocas, vamos a tener muchísimas más muertes. Y déjame preguntarte, además del uso del cubrebocas y el tema de lavarse las manos y de guardar la sana distancia, etcétera, este tema de cerrar, de otra vez volver a confinar a la gente, de limitar su libertad a reunirse, ¿tú cómo la ves? Bueno, es que eso no sería necesario. No es necesario. Sí. Ajá. Es que los países que han logrado controlar la pandemia lo hicieron sin vacuna. Y lo hicieron porque hicieron uso de cubrebocas y pruebas, muchísimas pruebas todo el tiempo. Si tú ves en esa misma lista que se publica ayer, los casos de más éxito, todos tienen esa característica. Déjame preguntarte, ¿pruebas estas de que te meten un hisopo en la nariz, esas son o ya las nuevas que escupes saliva y en fin, te hacen ver si tienes un antígeno? Sí, las dos son buenas, son mucho mejores pruebas llamadas de PCR que detectan material genético. No esa proteína que llamamos antígeno, esas tienen menos precisión. Pero aún eso es mejor que nada. Aún es mejor que nada. Es que unas son diametralmente mucho más baratas, ¿no? Las de saliva que las que te meten a la nariz este hisopo, ¿no? Bueno, el precio, el costo es más que el medio que obtienes, es el tipo de detección que se hace. Si es el genético del virus o es el antígeno. Y son mejores las llamadas de PCR, pero lo que hay que hacer es multiplicar esas pruebas y tener un sistema robusto, no nomás para hacer la prueba, sino para rastrear a los contactos cercanos. Entonces nada más pones en cuarentena a esas personas. Eso es lo que han hecho todos los países que han tenido éxito, sin necesidad de cerrar la economía. El problema, y el presidente dijo eso en su mensaje del G20, pero se le olvidó decir este detallito que México, sí, nadie quiere que se cierre la economía, nadie quiere que haya medidas autoritarias, pero para evitar esas medidas lo que hay que hacer es hacer pruebas y hacer que todo el mundo use el cubrebocas. En el espectro de cosas que hay que hacer, ponerse un cubrebocas no es tanto sacrificio, y lo tiene que hacer todo el mundo. Porque el cubrebocas es un tema de reciprocidad. Me protege a mí, pero sobre todo protege a los demás. Entonces necesitamos que mucha gente lo use. Se estima en los modelos, estamos enfrentando, si seguimos como vamos, 145,000 muertes para el 1 de marzo. 145,000. Nos ahorraríamos como 10,000 muertes si todo el mundo usara el cubrebocas. Yo me pregunto, ¿qué no sería bueno? 10,000 personas que pueden ser nuestros papás, nuestros hijos, nuestros mejores amigos, por esa incomodidad de usar un cubrebocas. Pero el presidente es el primero que tiene que decir, hay que usarlo. Eso y las pruebas es la clave, no solamente para controlar la pandemia, sino para reactivar la economía, porque eso es lo que le da confianza a la gente, porque en un país donde está todo el mundo enfermo y se están muriendo tantas personas, no vas a lograr reactivar la economía.
Entonces, Sí. no son dos objetivos en conflicto, son dos objetivos sinérgicos. Déjame preguntarte porque tenemos información de que los hospitales, muchos hospitales privados ya están saturados en sus unidades de COVID-19, también los institutos del sector público, donde sí hay lugar es en ciertas facilidades, en ciertos hospitales que se construyeron como el del hipódromo que está aquí en la Ciudad de México. Pero nos decía el otro día el doctor Moreno que no se trata nada más de poner una cama y un ventilador, que lo importante es que exista toda una infraestructura de médicos, de enfermeros, de expertos y de equipo alrededor de esa cama para que efectivamente se pueda curar el COVID-19. Es exactamente correcto, y aquí es donde creo que vino el error de base. El indicador, desde un principio, el indicador fue tener camas de Sí, hospital. Esa era la medida de éxito. Bueno, eso denota un nivel de incompetencia técnica verdaderamente que es difícil encontrar en otros países. La medida de éxito es contener la infección, reducir la transmisión del virus y reducir las muertes, no tener camas de hospital. Si las camas de hospital no están equipadas tanto con recursos tecnológicos, pero sobre todo con recursos humanos capacitados, de nada sirve. Y si lo único que estamos haciendo es monitorear el número de camas, pues caemos en esta ilusión. Mientras tanto, se están muriendo muchísimas gentes, posiblemente 3 veces más que lo que sí. dicen las estadísticas oficiales. Ya el COVID ahorita, incluso con las estadísticas oficiales, es la causa número 1 de muerte en México. El propósito era evitar las muertes, no tener camas. No cualquier cama es útil. Y si México además tiene también el deshonroso primer lugar en el porcentaje de entre los infectados y muertos que son personal de salud, pues además de todo, no solamente hay falta de médicos y enfermeras calificados, sino que además ellos mismos se están enfermando y se están muriendo porque no se les están dando los elementos de protección. Entonces ahí nuevamente, en una estrategia, lo que tienes que tener claro cuál es tu objetivo, no es tener camas, el objetivo es evitar la transmisión de las muertes. Y las camas son un medio para ese fin, pero un medio que no sirve si no tenemos visibilidad sobre la situación real, y eso es lo que te dan las pruebas. Y si no tenemos uso universal de cubrebocas, que es lo que hace que en primer lugar la gente no se infecte para que no acaben saturando los hospitales. Entonces desde ahí es que se tiene que reconocer que se enfocó mal el problema y ya es urgente corregirlo porque vienen semanas y meses muy duros si seguimos por el camino en el que vamos. Ahora, en Estados Unidos, donde estás tú, Julio, hubo un castigo del electorado y de la ciudadanía al presidente Trump por lo mal que manejó la pandemia. Yo creo que le costó la elección, la reelección a Trump. Ese es otro tema. Pero acá lo impresionante es, estamos viendo las encuestas, mientras sucede toda esta tragedia, crece la popularidad del presidente López Obrador y en las encuestas hay una cosa que yo francamente no entiendo. Dice que lo ha manejado bien el gobierno, el tema del COVID-19, pero que se necesita cambiar la estrategia. No sé qué te dice esta cuestión, Julio. Mira, qué bueno que tengamos un presidente popular con altos grados de aceptación, pero sí hay que aprovechar esa popularidad para tomar las medidas correctas. Y lo primero es cambiar ya de indicadores. No hay duda de que el factor decisivo de la derrota del presidente Trump aquí fue el pésimo manejo de la pandemia en un país que no lo hizo incluso tan mal como México, porque al menos aquí en Estados Unidos a nadie se le ocurrió decir que hacer pruebas era un desperdicio de recursos, y Estados Unidos sí tiene uno de los mayores índices de prueba per cápita, aún abajo de lo que se necesita, pero sí se pusieron las pilas y empezaron a hacer las pruebas que necesitaban. México seguimos muy atrás en eso. Necesitamos ahí acelerar el paso. Y esas paradojas, pues sí, derivan, pues digo, es el fenómeno de la propaganda. Se repiten falsedades, como decir que vamos bien, como decir, bueno, no hay problema porque hay suficientes camas de hospital, de manera que ¿cuál es el problema? Y la gente lo cree. Al final del día estamos viendo una tragedia enfrente de nosotros, pero
como he comentado yo en alguna entrevista contigo en el pasado, a mí lo que más me preocupa es que ya nos estamos acostumbrando, que ya está un poco esta idea de que, bueno, pues, se van a morir otros 50,000 personas de aquí a marzo, pues ni modo, un poco como nos anestesiamos con las muertes por violencia, y eso sí sería muy grave, porque al final del día no solamente son vidas humanas, son vidas humanas, muertes humanas que pudieron haberse evitado. Países con menores recursos que México, es el mismo virus, la misma especie humana, les está yendo mucho mejor. ¿Por qué no mostrar liderazgo, dejando a un lado la arrogancia y diciendo vamos a aprender qué funciona, vamos a aplicar las lecciones que han servido? Porque estar en ese deshonroso lugar 53 de 53 hasta abajo simplemente es un reflejo de que tenemos que cambiar de rumbo, y si eso se hace, entonces yo calculo que la popularidad se acrecentará aún más y ya no habrá este mensaje esquizofrénico de que sí lo están haciendo bien, pero hay que cambiar la estrategia. No pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Yo creo que es más bien el efecto de esta exposición diaria a un aparato de propaganda que no está revelando la situación real que prevalece en el país y que está, por lo tanto, causando víctimas que no tienen por qué morir. Bueno, déjenme hago una pausa rápida, regresamos con Julio Frenk. Ahora vamos a hablar de las vacunas, que sí es muy esperanzador, pero aparte también es casi, ¿qué le puedo decir? Es como dice Julio, la evidencia empírica de qué tan bien funciona la ciencia hoy en día en el mundo. Regresamos. Estoy platicando con Julio Frenk, él es experto en salud pública, nos ha ayudado a entender a lo largo de esta pandemia cómo vamos. Julio, impresionante lo de las vacunas. Ya, pues empecemos con la de Pfizer. A mí me parece increíble, he estado leyendo lo del Pfizer. No solamente la sacaron rápido, sino que tiene un índice que genera anticuerpos altísimos de más del 90%, sino que es una nueva tecnología. Sí, efectivamente, las dos vacunas primeras, la de Pfizer y la de Moderna, es una forma diferente de hacer vacunas. De hecho, esta es la primera vacuna que sale con esto, y desde esto que viene en desarrollo desde hace muchos años, permite usar el RNA, el material genético, el ARN, el ácido ribonucleico del virus. Es lo que se inyecta, por lo tanto es un material mucho más seguro. Porque las vacunas tradicionales lo que vacunábamos eran los virus muertos, o bacterias, o atenuados. Ahora ya no hay que hacer eso. Y por eso es que han resultado ser no solamente muy eficaces, sino muy, muy seguras, prácticamente sin efectos secundarios. Entonces se inyecta ese RNA y se induce a que las propias células de la persona que recibe la vacuna exhiban esa proteína, que es lo que se llama el antígeno, que entonces genera los anticuerpos que atacan al virus. Es una cosa verdaderamente maravillosa que ha llevado años desarrollar, y afortunadamente estaba lista ya esa tecnología para utilizarla con este virus en particular. Y eso es lo que nos explica que apenas en enero se secuenció el genoma del virus, esta cepa del coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, y estamos en noviembre ya con los ensayos clínicos fase 3 terminados para 2 de las vacunas y varias más que vienen en camino. Eso no tiene precedentes. La otra cosa que hicieron estas empresas fue, en vez de hacerlo de manera secuencial el proceso, donde primero haces las pruebas, luego montas las plantas de manufactura, empiezas la producción, y por eso se llevan tantos años, lo hicieron en paralelo, tomando un enorme riesgo. Empezaron a producir vacuna sin tener todavía la evidencia ni la autorización de que iba a funcionar. Si no hubiera funcionado, hubieran tenido que tirar todo eso. Sí. Eso, que a pesar de que apenas se terminó la fase 3 de los ensayos clínicos, que es la fase más avanzada, donde ya se puede solicitar la autorización, y ya estamos hablando que para diciembre va a haber vacuna lista, porque empezaron la manufactura en paralelo. Eso
nuevamente es un precedente y eso se basa en que la tecnología es tan superior a la forma tradicional de hacer vacunas que las empresas pudieron tomar ese riesgo. Fue un riesgo muy calculado, muy bien informado. Ahora, déjame preguntarte, porque aquí ya, ya está la investigación, ya está la producción, falta el permiso, yo creo que se los van a dar, pero ahora viene un proceso que tú conoces bien porque fuiste secretario de Salud, que es la distribución y la aplicación de la vacuna. En el caso de Moderna tiene este tema de que tiene que estar a menos 70 grados centígrados, si entiendo bien, para que no se eche a perder. Entiendo que propio Pfizer va a tratar de sacar la tecnología para llevarla a la gente, pero cuéntanos de esto. Sí, bueno, o sea, una cosa es tener vacunas y otra cosa es vacunar a la gente. Así es. Son dos cosas. La primera es una condición sine qua non para lo segundo, pero lo segundo es un tema de logística, nuevamente de tener personal calificado que sepa aplicar la vacuna, y en el caso de estas dos primeras vacunas, no así con otras que ya vienen como la de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, tener una red de frío espectacular. Y bueno, aquí nuevamente yo sí quisiera que esto sirva como una llamada de atención al gobierno. En estos 2 años, el gobierno, además de atacar a la ciencia, lo cual nos está dejando en situación totalmente de dependencia. O sea, sí, vamos a comprar esta vacuna, nada más que ni la ciencia, ni la manufactura, ni nada está hecha en México. Estamos en total dependencia científica y tecnológica por los ataques a la ciencia. Luego se dedicaron a atacar los esquemas de distribución de medicamentos y vacunas y a desmantelarlo, pensando que comprar vacunas era como comprar material de oficina. No, es un poquito más complicado. Gracias a eso, han bajado los niveles de vacunación de una vacuna muchísimo más sencilla de manejar como la de sarampión. Tenemos niveles que teníamos décadas de no ver de casos de sarampión, un retroceso enorme. Tenemos escasez de vacuna de tuberculosis, la vacuna de la influenza, estas son todas vacunas mucho más fáciles, ha también escaseado. Entonces, yo sí quisiera, esto no es crítica al gobierno, es una llamada de atención, que la vacuna contra el COVID-19 es mucho más compleja, requiere logística, redes de frío más complejas. Hay que estar ya, en primer lugar, ya dejando la absurda retórica que ataca al neoliberalismo, porque miren, yo no sé, pero supongo que Pfizer y Moderna y todas estas empresas son neoliberales de acuerdo con la definición del gobierno. Ya hay que desideologizar y despolitizar. Eso ha sido la receta del fracaso de la estrategia en México, no nomás en materia de pandemia, sino en general de salud. Y vamos a hacer lo que han hecho todas las administraciones de la Secretaría de Salud, al menos desde los años 80 en que fue secretario de Salud el doctor Guillermo Soberón, es construir sobre lo que tenemos. México había desarrollado un sistema de distribución de vacunas, niveles de vacunación de los mejores del mundo. Se han dedicado 2 años a minarlo, a debilitarlo. Vamos a poner ya eso atrás y entender y aprender la lección de que eso no funciona. Vamos a construir sobre lo que se ha hecho, a rehabilitar esa red de distribución que teníamos, que era muy buena, para asegurar que las vacunas lleguen a la gente, porque si no, de nada sirvieron esas vacunas. Pues sí. Julio, muchas gracias, como siempre, y te seguiremos molestando. Yo me voy con la buena noticia, ¿eh? La verdad es que yo sí ya estoy más esperanzado de que por lo menos ya se ve la luz al final del camino, por utilizar este espantoso cliché. Gracias, Julio. Gracias a ti, Leo. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.